Te saluda aquí en Detrás de la Trinchera el licenciado Horacio Durán Ordóñez, a tus órdenes. Estamos en Arizona, Estados Unidos, y nuestros podcasts tienen que ver con algo muy importante: la transformación individual desde un punto de vista de meditación personal. Sigue con nosotros. Bueno, el autoconocimiento es algo así como preguntarte tú qué aprendiste de la experiencia que tuviste. Y es un poco difícil para muchos de nosotros porque tenemos memoria selectiva, o sea, nos acordamos de las cosas buenas, de los bonitos pasajes de nuestra vida, pero luego se nos olvida que hubo ciertos pensamientos que cruzaron nuestra mente, hubo ciertos sentimientos que se despertaron durante aquel pasaje, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un incidente en mi vida. Una ocasión, mi padre, que era policía, en ese tiempo trabajaba de policía seccional ahí en la Junta de Chihuahua, llegó muy enojado con mi mamá a reclamarle algo, ya estaban separados, y él sacó su pistola, no sé por qué razón, ¿verdad? Su ira subió a tanto que sacó su pistola. Y nada más mi mamá y yo estábamos ahí. En aquel tiempo ella vivía en unos cuartos rentados de una señora que se llama Doña Rita. Muy famosa la señora ahí en la Junta de Chihuahua. Y era muy amable con mi mamá. Y entonces, en un movimiento rápido, desarmé a mi padre, ¿verdad? Y le pedí que se retirara de la casa. O sea, obvio, un confrontamiento de esa naturaleza entre padre e hijo, pues es algo que requiere, y se los digo con toda honestidad, años y años de terapia. Porque crecimos con esa idea de que los padres son intocables, o sea, nuestro padre debe ser una figura que vamos a seguir, que vamos a imitar, que vamos a hacer todo lo posible por ser como ellos. Pero en el caso mío y en el caso de muchos compañeros con los que he estado platicando en los últimos años que nos hemos reencontrado, pues hay muchas cosas de nuestros padres que con nuestra memoria selectiva podíamos recordar las cosas bonitas, ¿verdad? Pues yo podía recordar que mi padre me enseñó mecánica automotriz, o sea, me enseñó a manejar, que me enseñó a manejar tractores, que me enseñó a disparar pistolas, que me enseñó a tirar al blanco, ir a cacería, a pescar. Todas esas cosas muy bonitas. Pero siempre separamos y metemos en el baúl de los no recuerdos, en el baúl de las cosas que no queremos acordarnos, aquellos incidentes que nos causan dolor. Un dolor psicológico, un dolor espiritual, un dolor del alma, ¿no? Porque sabemos que no queremos enfrentarnos a la realidad con la verdad. Y la verdad de las cosas es lo que te duele. ¿Y cómo es posible que un incidente como este haya pasado, haya sucedido? Así han pasado muchos. Tenía un amigo muy cercano, amigo mío, que su padre siempre lo regañaba, siempre le hablaba mal, siempre le daba, pues siempre lo estaba comparando con otras personas. Y hoy es un hombre ya maduro, en mi edad, tímido, ¿verdad? Pues ya se jubiló de maestro y todo, pero de todas maneras toda su vida fue tímido, intimidado por la forma en que su padre lo trataba. Entonces el autoconocimiento tiene que ver conmigo sentarme a pensar en las memorias, en los recuerdos que no quiero recordar, pero que debo, ¿sí? Porque esos recuerdos van a programar mi subconsciente, van a programar mi mente a estar a la expectativa o a la defensiva. Y la razón por la que en mi podcast siempre uso ejemplos de mi vida, pues es lo que conozco mejor, es lo que conozco, es lo que he tratado de superar en lo personal, y de ahí pues le saqué un poquito de conocimiento a esto. Y lo más difícil, aunque suene muy trillado a la frase de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, y no te lo explica, ¿no? No te lo ponen así con manzanitas, es que lo que tienes que conocer de ti mismo es
cómo reaccionas, por qué reaccionas, qué es lo que hace que eso resalte a la luz, o sea, qué es lo que sale, que eso salga de repente de la nada, ¿no? Y cuando mi hijo el mayor estaba teniendo algunos problemas psicosociales en la escuela, o sea, de llevarse bien con sus compañeros o no llevarse bien con sus compañeros y maestros, etcétera. Y después que empezó a usar drogas y todo, pues entonces tuve que sentarme a realizar que como padre estaba fallando. Y como padre fallé en ese momento debido a que había puesto estas memorias tan dolorosas en un lugar que no quería visitar. Al estar en terapia de grupo, empecé a visitar estas memorias, y lo digo con toda honestidad porque pues la gente que me escucha, y algunos serán más familiares y gente que conocieron a mi padre, amigos muy amigos que conocieron a mi padre, pues sépase que no todo el tiempo fue un gran señor. O sea, hubo momentos en los que hay cosas que yo no imito de mi padre. Una de esas, no imito el golpear a la mujer, no imito el andar de bravucón en las cantinas, y no imito el pedir prestado y no pagar. O sea, hay muchas cosas que no imito de mi padre. Y hay muchas cosas que ustedes, quienes son mis radioescuchas o mis escuchas de este podcast, a lo mejor no lo han revisado en su vida, ¿no? Porque, pues, eso es la base de lo que nosotros utilizamos en la forma en que vamos a pensar, en la forma que creamos una idea, en la forma que vamos a convertirnos, ya sea no en amigos, pero en mejores padres, o quizás, al ser honestos, podemos entender y empatizar con aquellos que están pasando por los mismos problemas. En la sociedad en la que vivimos, debido a la forma en que crecimos, no nos deja, ¿verdad? Hay que poner un frente, dicen, una fachada, o sea, un frente de lo que uno no es. Pero la vida, la experiencia, tu propio deseo de saber por qué razón reaccionas en esa forma, qué te pasa, si vas a ser honesto contigo, por qué te vas a emborrachar en vez de pensar. Doctorarse a uno mismo es cuando uno se va a la cantina, ¿verdad? Y toma y platica con los amigos más cercanos de sus problemas. Pero sepulta esas memorias dolorosas. Y el autoconocimiento es muy importante para poder ser más útiles en la sociedad. O sea, obvio que el reconocer, ese es uno de muchos casos en mi vida, ¿no? Es uno de muchos casos. O sea, hubo muchos otros casos que se pudieran utilizar en otros ejemplos, en otros podcasts, y que los he utilizado también en el pasado, cuando hablé de la ira, cuando hablé de los celos, cuando hablé del desapego. Y tiene que ver, pues, entonces, tu reacción la revisas en tu mente y luego tu cerebro va a hacer la conexión hacia aquel momento en que tú lo quieres opacar. Y ese es el momento en el que debes ser más vulnerable. Ese momento en que debes verbalizar eso que te duele, eso que te trae una sensación de que no tienes no vales tanto, pero en realidad pues sí lo vales. O sea, todo ser humano es un ser humano supremo, muy valioso de la sociedad, de la humanidad, y nosotros con nuestra mente nos vamos poco a poco creando una idea de que es poco lo que hacemos, o es poco lo que aportamos a la sociedad, o es poco lo que aportamos a la familia o al grupo, a lo que sea. Y al aislarnos de los demás, pues nos lastimamos a nosotros mismos. Entonces, una vida social activa es también parte del autoconocimiento. Porque por lo regular nos juntamos con gente que está de acuerdo con nosotros. Y eso puede ser contraproductivo porque en el crecimiento del ser humano, el crecimiento, y no digo físico, sino un crecimiento espiritual o un crecimiento de concientización social, tenemos que ser capaces de
no únicamente escuchar a la otra persona o las otras personas con las ideas que ellos traen, no únicamente para empatizar con ellos, pero también para nosotros expresar lo nuestro. Y al expresarlo no quiere decir que queremos convencerlos de que se vengan a nuestro lado y piensen como nosotros, sino que al expresarlo nos estamos conociendo y nos estamos empujando uno al otro a un crecimiento o a dar un paso más en aquel crecimiento del autocontrol. Y el autocontrol solamente se puede llegar a conocer si lo pones a prueba con otro ser humano, con otra persona. Sí, hay muchos deportes que te ayudan a eso. Por ejemplo, nosotros utilizamos la equinoterapia ahí en mi negocio aquí en Mesa. Y es parte del ejercicio es que la persona tiene que controlar sus palpitaciones para poder estar tranquila, para que el caballo también esté tranquilo. Y es raro que tantas personas en el mundo, nosotros que crecimos en ranchos, que crecimos en pueblos chicos, sabemos de eso porque lo aprendimos en la experiencia de los abuelos, etc. Pero en las ciudades grandes como Phoenix o en el valle acá de Phoenix, con tantas personas que no se acercan mucho a las zonas rurales, es casi imposible enseñarle a una persona que no debe tener miedo. Porque el miedo es el principio de todas las cosas. No únicamente es miedo a un animal grandísimo que está más grande que tú, que pesa más que tú, pero es un miedo también imperceptible a lo que tú llevas dentro. O sea, tienes miedo también y es ahí donde se necesita el autoconocimiento para llegar a controlar tu respiración, tu pulso, para llegar a controlar tus pensamientos cuando te acercas a algo que tú sabes es peligroso. Bueno, y si no sanas esas heridas que te dejaron las memorias del pasado, es muy probable que continúes tomando decisiones que te lleven más y más separado de la realidad que debieras vivir, o que te mereces vivir, o que te mereces experimentar. Una realidad en la que tú haces lo que te gusta, ganas lo suficiente, vives una vida tranquila, tienes bastantes amistades, muchas cercanas, otras no muy cercanas, te has ganado el respeto de ti mismo y el amor de ti mismo, al punto de que no te interesa qué diga el resto del mundo de tu persona, o de tus opiniones, o de lo que haces. Cuando eso se logra, estás llegando ya apenas a abrir la página del autoconocimiento. Te agradezco muchísimo que me escuches a través de esta estación de radio. El día de hoy voy a enviar un saludo para una persona que admiro mucho allá en el municipio de Guerrero, la maestra Silvia Estrada, una gran escritora, investigadora del municipio, que nos ha dado mucho, pero mucho placer con las lecturas de sus libros. Un saludo, Silvia. Y un saludo a todos los maestros que han dedicado su vida, pues, a cambiar a sí mismos y a tratar de poner una semillita de avance en el resto del estado de Chihuahua. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias. Hay que recordar que ningún ser humano es perfecto. Todos evolucionamos en forma distinta. Quizás lo que escuchas en este podcast resuene contigo o quizás no, pero gracias por escucharnos. Lo que causa la ansiedad es pensar siempre en las cosas futuras. Dejemos de pensar en las cosas futuras. Lo que causa también la depresión es pensar en las cosas del pasado. Dejemos pues de pensar en las cosas del pasado. Concentrémonos en el presente, en el ahora.